Cordial y atento saludo. Una vez más estamos aquí en este espacio y canal dedicado a la acción de tutela. El día de hoy vamos a mirar un tema muy interesante. Estamos en los últimos videos analizando los principios que rigen el trámite de la acción de tutela, que están previstos en el artículo 3 del decreto 2591 de 1991. Decíamos que son 5 principios. Hemos abordado el estudio del principio de publicidad, que es el primero, y hoy vamos a mirar el principio de prevalencia del derecho sustancial. Recordemos, son 5 principios: publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia. El segundo de ellos, prevalencia del derecho sustancial, es un principio muy importante, porque no solamente se encuentra previsto a nivel legal, de hecho tiene unas raíces constitucionales en el artículo 228 de la Constitución Política, que estaremos viendo más adelante. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que este principio que rige el trámite de la acción de tutela es un principio que se encuentra igualmente previsto en el Código General del Proceso. En concreto, el Código General del Proceso es aquel código que reglamenta cómo se ejerce la actividad judicial en Colombia. Corresponde a la Ley 1564 del 2012, en cuyo artículo número 11, aquí lo tenemos, dice que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Muy importante esta definición. Recordemos que la acción de tutela es un trámite de carácter judicial, es decir, un trámite que es desarrollado por un juez, y por ende, pues, si se rige por el principio de prevalencia del derecho sustancial, lógicamente, pues, va a ser entendido como el hecho de que, primero que todo, debe regir la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Cuando hablamos de ley sustancial, para el caso concreto de la tutela, nos referiremos a los derechos fundamentales. Recordemos que la acción de tutela es un procedimiento cuyo fin es proteger los derechos fundamentales. Y eso es lo que podríamos asimilar en este caso como ley sustancial. Los derechos fundamentales que se encuentran previstos en la Constitución Política. Y por medio de este principio, lo que se pretende es que el procedimiento no llegue hasta el límite de vulnerar la ley sustancial, porque a veces ocurre que la justicia incurre en formalismos procesales que en determinado momento pueden vulnerar un derecho fundamental o la ley sustancial. Bien, para poder analizar este caso, vamos a estar estudiando dos sentencias de la Corte Constitucional. La primera de ellas es la sentencia T-339 del 2015, en cuyo contenido vamos a estar observando que aquí se cometió un formalismo procedimental que vulneró un derecho fundamental. Concretamente, describe aquí que en este caso unas personas decidieron demandar al Estado por causa de la muerte de un ser querido, y finalmente se pudo comprobar en el trámite de la demanda de reparación directa que efectivamente había una negligencia cometida por las fuerzas militares de Colombia, y que debido a esa negligencia en una operación militar, este familiar, ese ser querido que era soldado del Estado, soldado de la fuerza pública, resultó dado de baja. Y pues esta muerte finalmente fue imputada al Estado por su negligencia. El trámite del juicio o el trámite del proceso se llevó a cabo de la mejor manera, iban ganando, pero ocurrió que cuando se iba a pronunciar sentencia, faltando un día, no había una prueba que era fundamental. Y esa prueba era la prueba del registro civil de nacimiento que demostrara el parentesco que tuvo la víctima con las personas que estaban demandando, sus padres. Y por causa de esta falta o esta carencia de prueba, pues el juzgado determinó que no era dable indemnizar a las víctimas. Lógicamente,
ellos argumentaron que el registro civil de nacimiento, como está aquí, de la víctima, se aportó un día antes de proferirse la sentencia, que si bien es cierto no lo pudieron aportar con la demanda, un día antes de dictarse sentencia lo habían aportado, y por ende el juez debía tenerlo en cuenta para demostrar la consanguinidad, en virtud de que debe prevalecer la justicia material sobre las formalidades, porque ellos no aportaron este registro civil de nacimiento con la demanda, pero en fin sí lo aportaron al final antes de dictarse sentencia, y por ende pues debía ser tenido en cuenta. Sin embargo, en este caso el juzgado determinó que no tenían ellos pues la razón y negó los derechos, pues el argumento fue que debían aportarlo al inicio del proceso, y fue por este el motivo que determinó que ellos demandaran por medio de la acción de tutela para hacer valer este principio, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades. Lógicamente, pues es un principio, pero aquellos también invocaron el derecho al debido proceso. En fin, lo que queremos aquí tener en cuenta es que la Corte Constitucional abordó unas consideraciones muy interesantes frente al principio de prevalencia del derecho sustancial. Aquí las tenemos subrayadas en el acápite número 4 y el numeral 4.1. Textualmente dice lo siguiente: el artículo 229 de la Constitución Política consagra el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Este derecho ha sido definido como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el establecimiento de sus derechos e intereses legítimos con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Entonces vemos que el derecho a la administración de justicia es un derecho fundamental. Es el artículo 229, el artículo 29 también de la Constitución Política, pero de igual manera, aquí nos habla en el artículo 228 de la Constitución Política, que lo miraremos más adelante desarrollado en la próxima sentencia, también establece que la administración de justicia es una función pública y se concreta en la independencia de sus decisiones. Pero además de ello, también tiene una característica la administración de la justicia, que ha sido definida jurisprudencialmente, que se debe impedir, o más bien, la forma como funciona la justicia impide que la garantía de su acceso se vea limitada a una perspectiva formal y en contrario obligan a que las controversias sometidas al estudio de la jurisdicción obtengan una decisión de fondo. Es decir, que el derecho al acceso a la justicia no simplemente consiste en poder acceder a la justicia, sino que la justicia efectivamente, pues en sus fallos tenga en cuenta las determinaciones sustanciales, el ordenamiento jurídico, la protección de los derechos. En fin, y aquí también nos expresa que la Corte Constitucional, desde sus primeros pronunciamientos, es decir, desde el año de 1992, cuando existen las primeras sentencias, se ha opuesto a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es destinatario. Entonces, esto tiene como propósito proteger los principios, valores y derechos constitucionales. O sea, quiere decir esto, que no simplemente es aplicar la norma por aplicarla, sino que debe garantizarse que los principios, valores y derechos constitucionales sean garantizados. Y no solamente en el trámite de la acción de tutela. Esto, lógicamente, se irradia a todo tipo de procesos, sean estos de orden laboral, administrativo o civil, de todas las jurisdicciones. Entonces aquí es donde ya retoma la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial, porque es un principio de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y decisiones de la administración cuando define situaciones jurídicas, que no solamente esas decisiones deben ajustarse al ordenamiento jurídico, sino ser también proporcionales a los hechos que le sirven de causa o motivo. Entonces, es un estudio minucioso, es un estudio juicioso, el que debe llevar a cabo el juez, con el fin de no incurrir en un defecto
que es el exceso ritual manifiesto, que vamos a analizar ahora en la siguiente sentencia, que es la que tenemos aquí, que es la T-268 de 2010. En esa sentencia que acabamos de analizar, la T-369 del 2015, donde no se había aportado el registro civil de nacimiento al inicio de la demanda, sino un día antes de la sentencia, la Corte decidió proteger el derecho fundamental de la persona demandante, de las víctimas, y dijo no puede prevalecer el formalismo sobre el derecho sustancial. Y efectivamente, pues se le dijo en ese caso al juez, porque la Corte no decide ese caso, sino que remitió la sentencia, remitió al juez competente para que decidiera teniendo en cuenta la existencia de la prueba, que le hiciera válida. Hiciera válido el registro civil de nacimiento a pesar de no haber sido aportado en la demanda. Lógicamente, y aquí quiero hacer un paréntesis, eso no quiere decir que nosotros como abogados seamos negligentes en lo que tiene que ver con el aporte de pruebas. Esto miren que llegó hasta la Corte Constitucional para garantizar ese derecho. Pero si no hubiera llegado en revisión a la Corte Constitucional, definitivamente hubiera perdido la parte demandante, en este caso, su derecho a la indemnización. Entonces, es importante hacer este paréntesis para que seamos diligentes con respecto a el aporte de las pruebas. Ahora bien, en esa sentencia, la T-268 del 2010 también es una sentencia muy particular. Aquí simplemente me remitiré en la parte fáctica a mencionar que hubo un abogado que interpuso un recurso de súplica contra una decisión que había negado el recurso de apelación. Bien, y ocurre que en el momento en que él radicó el recurso de súplica ante el juzgado competente, entregó, pues lógicamente, el original del documento, pero lo entregó sin firma. Y el recibido era el que tenía la firma, y allí estaba, le fue impuesto el sello de la Secretaría del Juzgado. Entonces, repito, el abogado entregó el oficio o el recurso de súplica que no tenía la firma, pero a él le dieron la copia que sí tenía la firma con la imposición del sello de secretaría. Y pues, ¿qué ocurrió? Que cuando llegó el oficio, ya lo llevó pues su secretaria a la oficina, se dio cuenta el abogado que él había entregado el oficio equivocado, el que no tenía firma. Y inmediatamente al día siguiente quiso pues corregir esa actuación, pero le dijeron que ya había vencido el término para interponer el recurso. El día anterior había vencido el término. Entonces él pues aquí dijo, pero de todas formas tienen que tener en cuenta que yo, aunque no firmé ese documento, sí soy el abogado que ha figurado durante toda la actuación procesal como apoderado de los intereses de mis clientes. Pese a ello, y a pesar de que él dirigió este oficio, el tribunal no quiso tener en cuenta eso y finalmente dijo, le negamos el recurso de súplica, porque no se encontraba con la firma, a pesar de que el abogado pues pudo demostrar que sí tenía la copia, y la copia tenía la firma, y la copia tenía el sello impuesto por la Secretaría del Juzgado, que era del día anterior. Esto pues también subió hasta la Corte Constitucional, la tutela le fue negada en apelación, y ocurrió que pues él lógicamente también dijo, bueno, debe prevalecer también el derecho sustancial sobre las formalidades. Y eso fue lo que dio origen a este proceso. Aquí simplemente me remitiré a analizar que la prevalencia del derecho sustancial, pues lógicamente da lugar a lo que conocemos como el exceso ritual manifiesto, que es una también de las causales de un defecto procedimental. Aquí ya en la consideración número 4.1 también, menciona lo siguiente: prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Y nos dice que el artículo 228 de la Constitución Política consagra como uno de los principios de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial. Es este punto donde quería llegar, es que la misma Constitución Política aquí establece que, o prevé, que este es un principio
de índole superior, porque el artículo 228 de la Constitución dice: la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley, y en ellas, es decir, en las actuaciones judiciales, prevalecerá el derecho sustancial. Allí vemos, pues, en esta parte tan importante, que este principio no solamente es de índole legal, por estar establecido en el decreto 2591 de 1991 y en el Código General del Proceso, sino que es un principio de índole constitucional. Y en ese sentido, aquí nos remite a una norma que es el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil. Nosotros, pues, este código ya nos rige en Colombia, aquí en la sentencia lo menciona. Ya miramos que el artículo 11 de la Constitución Política es el que establece esta misma norma, o esta misma disposición que dice que el juez, al interpretar la ley procesal, deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Esto, como lo digo, se repite en el artículo 11 de la ley 1564 de 2012, que rige para este momento. Estamos grabando este video en el año 2020 y por ende, pues, es la norma que está rigiendo. Entonces, al decir que en las actuaciones judiciales prevalece el derecho sustancial, estamos diciendo que la actividad jurisdiccional y el proceso tienen como fin la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y por consiguiente la solución de los conflictos e intereses debe obedecer lógicamente al cumplimiento de estos fines, los fines sustanciales. De igual manera, aquí en esta sentencia, la sentencia T268 del 2010, nos dice algo muy importante, y es que a partir del nuevo constitucionalismo, desde el año de 1991 especialmente, uno de los espacios en los que mayor incidencia tiene el constitucionalismo es el derecho procesal. En la tradición del positivismo formalista, el derecho procesal estaba desprovisto de una vinculación sustancial con lo que era materia de litigio. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma prevalecía sobre el fondo. Lo importante era seguir con el procedimiento y no tenían en cuenta tanto como tal la garantía de los derechos. Sin embargo, ahora, por el hecho de que el derecho constitucional también irradia el derecho procesal, se les ha dotado a las normas de carácter procesal de un nuevo fin, que no se explica a partir del solo rito o procedimiento, sino en relación directa con las normas jurídicas que consagran los efectos jurídicos que las partes pretenden. Entonces, lo importante ahora es el derecho sustancial, las facultades irrenunciables, históricamente consolidadas y positivizadas, que se encuentran previstas en la Constitución Política y que son los derechos fundamentales. Entonces, esto es lo importante. Y aquí ya empieza a hablar de lo que es el exceso ritual manifiesto. Porque, lo miraremos más adelante en otro video, existen unas causales de procedibilidad contra las sentencias judiciales. Hay causales generales, hay causales específicas, y una de las causales específicas, eso lo analizaremos con más detalle en otro video, es el defecto procedimental. Y el defecto procedimental tiene dos formas como se materializa. Una de ellas es que efectivamente no se garantiza en el proceso, el procedimiento que está previsto por la ley, y la otra se llama el exceso ritual manifiesto, que consiste en que se renuncia de manera consciente a la verdad jurídica objetiva por aplicar con extremo rigor las normas procesales, como hicieron aquí también en este caso, donde vimos que el abogado, a pesar de haber entregado el documento que acreditaba que él había radicado el recurso el día anterior, pues sencillamente no lo tuvo en cuenta el juzgado porque no tenía la firma, el original que estaba allí. Entonces vemos que ese tipo de situaciones, y de todas formas estaba demostrado que él era quien realmente había radicado el recurso. Aquí en este caso la Corte Constitucional, pues al juzgar este asunto, esta sentencia es bastante interesante, la sentencia T268 del 2010, al final la Corte determina, en este caso,
preservar el derecho fundamental al debido proceso del abogado y lógicamente de la parte a la que representaba, y efectivamente pues le dijeron al tribunal que decidiera el recurso de súplica. ¿Por qué? Porque el memorial que había entregado el abogado tenía los mismos membretes, o mejor dicho, pues tenía así el membrete de los recursos y actuaciones que había llevado a cabo en este proceso. Muchos abogados pues en sus oficios colocan el membrete donde figura la dirección, el teléfono, el correo electrónico, y eso figura pues en el pie de página o en el encabezado, y lógicamente el recurso de súplica tenía los mismos membretes con que se había presentado la demanda y las demás actuaciones. Entonces, aunque no tenía la firma, este memorial pues se podía deducir que si era el mismo abogado, y máxime aún si se tenía en cuenta que el abogado contaba con el radicado que se había hecho ante Secretaría de Juzgado, donde figuraba efectivamente que había entregado el día anterior este recurso. Entonces, esto es para que tengamos en cuenta que el principio de prevalencia del derecho sustancial es uno de los principios que rigen el trámite de la acción de tutela y que en determinado momento nos pueden servir también para impugnar alguna decisión que sea desfavorable, o también para impugnar impugnar la decisión en el trámite de tutela, pero también apelarla o también tutelarla, si es el caso, cuando no se cumpla con ese principio, que no solamente, como les digo, es un principio que se aplica en el trámite de la acción de tutela, sino que en general se aplicaría a todo tipo de actuaciones judiciales y en cualquier tipo de proceso. Les agradezco mucho por su atención y los esperamos en un próximo video donde seguiremos analizando el tercer principio del trámite de la acción de tutela. Denle like si les gusta, suscríbanse a nuestro canal y estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias.